Vamos a ver la fotografía de la inflación. Francisco Quintana, ING en España, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿sorprendido con el dato de inflación y con algo de las actas de la FED que vimos anoche? Bueno, un poco. Es verdad que la economía sigue dando sorpresas, a pesar de que llevamos muchos meses siendo sorprendidos de la misma manera, con datos de mayor fortaleza de la que esperábamos. De nuevo, esto ha supuesto un poco de un jarro de agua fría para aquellos inversores que esperaban que ya los tipos de interés empezaran a caer, ¿no? Que esperaban un poquito más de aliento y que se redujera la presión sobre algunos sectores de la economía, como la vivienda, por ejemplo, o que, digamos, aumentara el margen que tienen las empresas para reducir esos costes financieros que están un poco agobiando sus beneficios. La noticia de ayer lo que vino a decirnos es que no, que la economía sigue muy fuerte y que el Banco Central tiene barra libre para seguir manteniendo los tipos muy elevados, probablemente hasta después del verano. Era algo que hasta hace una semana pues no se consideraba una posibilidad real. Entonces ha sido un poco de agua fría para los inversores, sí. Estamos viendo en un gráfico que hemos visto esta mañana. Game of Trades marca un GPS entre la inflación del 74 y la inflación que parte más o menos en 2014. Es decir, y hay un GPS calcado entre la primera montaña y estamos ahora como llegando al valle, pero con el riesgo de una segunda subida. ¿Ves que ese riesgo de un GPS que no tiene por qué producirse, pero que va marcando de una manera muy clara, crees que puede producirse? ¿Podemos estar entrando en un entorno de vuelta de la inflación hacia arriba? A ver, podría producirse, claro, ese gráfico que mencionas es la pesadilla de los banqueros centrales y lo que tienen en realidad en mente cada vez que salen a anunciar que de momento no ven que las condiciones para recortar los tipos se hayan producido y tienen la presión de los gobiernos y de muchos inversores también para que empiecen a reducir los tipos. Es exactamente ese gráfico. El recuerdo de que en los años 70 se vivió un episodio muy similar y que cuando todo parecía que estaba controlado hubo un banquero central que dijo, señores, ya ha terminado todo y le volvió a explotar en la cara la inflación. ¿Qué pase hoy? Es perfectamente posible, pero para que ocurra algo parecido, porque la segunda ronda la inflación fue tan fuerte o tan alta o más como en la primera ronda, probablemente debería producirse un segundo shock de oferta. Y es decir, que volviera a producirse problemas en los suministros globales, por ejemplo, de energía. ¿Qué pasa? Pues que eso no es ciencia ficción. No hace falta echarle muchísima imaginación para imaginarse un escenario en el que nos faltan pues 5 o 10 millones de barriles digamos, de la oferta mundial. Puede pasar en cualquier momento. Acabáis de anunciar que en Estados Unidos ha indicado que la probabilidad de un ataque de Irán sobre Israel es muy elevado y de ahí a que se produzcan problemas en el estrecho de Hormuz o en cualquiera de los puntos de tránsito globales de petróleo y que nos encontramos con que la energía vuelva a dispararse un 10, 15, 20%, todavía está coleando. Uno de los datos, entre la gasolina fue uno de los dos motivos por el que ayer la inflación dio aquella sorpresa inesperada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que nos vuelva a explotar es perfectamente factible. Por el lado de la demanda parece poco probable. Los salarios no se han disparado. Ese era el segundo gran canal por el que se podría producir ese rebote, ¿no? Que empezara de nuevo la inflación, que eran los salarios. Y sin embargo no se han disparado. Un poco más en Estados Unidos, pero ya están dando muestras de enfriamiento y en Europa no se han disparado en ningún momento, ¿no? Pero sin duda ese riesgo existe y su posibilidad no es ínfima. Estamos hablando de un 20 o un 30% dada la situación en Oriente Medio. Hablando de probabilidades, decía ayer Larry Summers en una entrevista en Bloomberg que ve entre un 15 y un 25% de que lo próximo no sea una bajada de tipos, sino una subida de tipos de interés. ¿Hasta qué punto Sí. ves también una probabilidad, que aunque siendo pequeña todavía, 15-25, hombre, no es un 2%? Sí, bueno, Larry Summers ahora mismo está en una posición bastante única. Ya hace un mes o por ahí JP Morgan, un estratega de JP Morgan dijo que pasaba a tener como escenario central el hecho de que no hubiera recortes en Estados Unidos este año. Recordemos que hasta hace un mes estábamos hablando de 4 o 5 recortes, ahora desde hace 2 días ya hablamos tan solo de 2. Hace un mes estratega que decía no va a haber ninguno, el argumento era las famosas elecciones que tienen lugar en noviembre y este contrato no escrito
que existe entre el Banco Central y el gobierno, que sea por el cual el Banco Central intenta no intervenir, no alterar el resultado de las elecciones inyectando dinero o subiendo los tipos de interés, intenta mantenerse neutro. Lo que pasa es que después de todos estos años de subida, pues justo parece que va a coincidir que si hay un momento para esos recortes, debería ser alrededor de esa reunión, el primero de ellos en septiembre, ¿no? Entonces, ese estratega decía, no, el Banco Central se va a cortar, la presión de Trump va a ser alta para que no recorte los tipos justo antes de las elecciones y no beneficie a Biden, por lo tanto, no recortes este año. Summers sale por el otro lado, da un paso más y dice, no, el siguiente movimiento será uno de subida. Si fuera otro analista, pues igual podríamos desecharlo. Summers ha demostrado que ha sido capaz de ver muy bien lo que ha pasado en la economía norteamericana. Fue uno de los primeros en advertir, señores, la pandemia nos ha dejado un agujero y lo hemos rellenado con el triple de tierra del que había en el agujero antes de tener el problema, y eso nos va a generar un problema de inflación. Entonces ha sido un analista muy agudo. No es el escenario central de ING, al contrario, ING cree que la economía norteamericana está más débil de lo que piensa el consenso y que dentro de unos meses empezaremos a ver esas grietas materializarse, ¿no? Pero es una opinión que para nada se puede descartar, que lo siguiente sea una subida. Europa, hoy habla Lagarde. ¿El problema principal está en que camine el euro hacia la paridad? Si hay una mala toma de decisión o un mal mensaje al mercado. Sí, sin duda ese riesgo aumenta, y aunque no camine hasta la paridad, que haya un deterioro del euro. Tenemos que recordar que la necesidad de recortar en Europa es bastante más perentoria que en Estados Unidos. La economía europea está mucho más débil. Existen partes de la economía europea que están mucho más cerca, llevan años más cerca de crecimientos del 0% que del 1, el 1,5, o ya no del 3 o el 4, como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Hay partes de la Unión Europea muy debilitadas, no es el caso de España, donde en el último par de años pues estamos viviendo el viento de cola del turismo, que había estado, digamos, fuera de circulación durante muchos años, y ahora pues quizás nuestra economía está liderando por este factor externo el crecimiento en Europa, pero no es el caso de la mayoría de Europa. La presión para recortar esos tipos es alta, pero con la noticia de que en el otro lado del Atlántico no se van a recortar los tipos, la tentación para esos gestores de fondos de pensiones, para esos CFOs de grandísimas empresas que tienen su dinero repartido por todo el mundo y que ahora saben que en Estados Unidos cabe la posibilidad de que terminen el dinero en una cuenta corriente a finales de año en el 5% y en Europa podría estar más cerca del 3%, pues la tentación de mover muchos decenas de miles de millones de euros hacia Estados Unidos es enorme, ¿no? Para maximizar el beneficio, digamos, de ese dinero que está ahí aparcado. Y eso supondría una presión a la baja que, como bien indica, sobre el euro, que como bien indicas, podría empujarnos hacia la paridad. El problema para el Banco Central no es per se la paridad tiene un aspecto positivo, es que Europa es una economía eminentemente exportadora. Entonces, si el euro está barato, puede suponer un impulso para economías como la alemana, y es tentador el no hacer nada y dejar que se deteriore el euro, pero tiene un lado oscuro, que es posible que te vuelva a disparar la inflación, ¿no? Ese barril de petróleo, aunque no cambiara de precio, a nosotros nos costaría un 10, un 15% más, simplemente porque el euro se ha deteriorado y la etiqueta del precio en el barril de petróleo viene denominada en dólares. Y entonces volveríamos a tener el peligro de que la energía, aunque no pasara nada en Oriente Medio, se nos volviera a subir un 10, un 15% y nos provocara otra ronda de subidas de precios, digamos, estropeando todo el trabajo que ha hecho el Banco Central para controlar la inflación. Ese es el peligro, y recordemos, el mandato principal del Banco Central Europeo no es el crecimiento de Alemania, es la inflación de toda la zona euro. Entonces, digamos, este dato de inflación en Estados Unidos de ayer, en combinación con todos los otros que llevamos viendo muchas semanas que nos dicen Estados Unidos va muy bien, pone al Banco Central Europeo en una situación de tensión y de peligro, una situación mucho más incómoda de la que tenía hace un mes, por ejemplo. Ayer se nos bugueó un poco ahí la cabeza alrededor de un analista de JP Morgan Chase que decía, precisamente la inflación está arriba por culpa que los tipos están tan altos. Y habla de que la gente no quiere vender su casa porque ¿para qué se va a cambiar una hipoteca al 8% teniéndola a fijo porque la cambiaron en los tiempos del coronavirus? Y entonces hay escasez en el mercado inmobiliario y suben los precios, y dice que hay proyectos que podrían adelgazar, por ejemplo, la factura de la electricidad, pero que no se llevan a cabo porque están al 8 o al 10% en la inversión, y que por tanto dice, no, yo a ese dinero, no, a ese precio no quiero invertir. ¿Compartes esa opinión de que o se bajan los tipos o también los tipos empiezan a ser inflacionistas, que parece un poco raro, ¿no? Para el inversor también.
A ver, no es una locura lo que decía este estratega, pero lo que pasa es que es efectivamente una reducción de tipos de interés, a lo mejor reduciría, digamos, los cuellos de botella que vemos en el sector de la vivienda y que, como vimos ayer en la letra pequeña del dato de la inflación, ahora mismo son el principal motor de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que estamos hablando viene, el 50% de lo que estamos hablando, de los problemas de los que estamos hablando, vienen por el problema de los cuellos de botella en la vivienda. ¿Es posible que una reducción de los tipos de interés redujera los costes? También. Es posible que esa reducción de tipo de interés aumentara la demanda, esa demanda embalsada a esos millones de personas en Estados Unidos a los que en condiciones normales habríamos visto cambiarse de hogar, pero no lo han hecho y que están esperando a que bajen un poco los tipos de interés para dar ese cambio. Entonces, sí, podría ser que la oferta se abaratara, también podría ser que la demanda se disparara, ¿no? Y la última vez que lo he oído antes, este argumento en el entorno macroeconómico mundial, que escuché este argumento de la inflación, contra la inflación podemos luchar reduciendo los tipos, porque, para empezar, una gran parte de la subida de precios viene porque las empresas están hasta el cuello con sus costes financieros, empresas que se habían endeudado mucho y que de repente ven como los tipos pasan del 0 al 5 y tienen que transmitir todo ese coste adicional de repagar la deuda, se lo tienen que traspasar a los clientes. La última vez que escuché ese argumento, yo estaba trabajando en Kuwait, analizando Oriente Medio, y el argumento venía de Erdogan en Turquía, cambiando a un banquero central detrás de otro para que siguiera este mandato. No, luego la inflación en Turquía se lucha reduciendo los tipos de interés, no subiéndolos. Y el resultado lo hemos visto en los últimos años. Una Turquía que ha llegado a una inflación del 100%, que ahora empieza a controlarse desde que hace un año han vuelto, digamos, a ponerse el gorro más ortodoxo de vamos a luchar contra la inflación subiendo los tipos, y ya está controlada en el 45 o 47%. Pero es un experimento, digamos, que teniendo conceptualmente algo de razón, tiene muchos efectos secundarios que en el pasado el neto siempre ha sido más inflación, no menos, cuando se han recortado los tipos. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, ING en España. Buen día y buen negocio. Un placer, un abrazo. Son las 8:49. Vamos a la preapertura del mercado que nos está esperando Figueredo.